Buenas noches, mis hermanos. Como es bueno que nosotros estamos acá para dar continuación a nuestro estudio, a Confesión de Augsburg. Y hoy nosotros vamos a estudiar el artículo 1, que es el artículo que habla de Dios. Vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso y siempre eterno Dios, quien te has revelado a nosotros como el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te suplicamos que nos guardes en la firme confesión de ti como el único y verdadero Dios. Ayúdanos para proclamar esta verdad a otros y para regocijarnos en la salvación que hiciste por nosotros. Por eso, Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, semana pasada Isaac habló un poquito sobre la historia del libro de Concordia, de la confesión de Augsburgo, y hoy nosotros vamos a estudiar el artículo, pero antes de empezar con el artículo, vamos a hacer una recapitulación de lo que nosotros vimos con el pastor Isaac, ¿no? Bueno, ¿por qué tenemos el nombre Augsburg, la confesión? ¿Recuerda? Por la dieta, Por la dieta. Pero, ¿por qué Augsburg? porque en Augsburgo se presentó los artículos que redactó Melanchthon como resumen de la doctrina luterana. Perfecto. ¿No? Augsburg, la ciudad, ¿no?, que ocurrió esta dieta. ¿Y qué es una dieta? No que La nosotros no dieta es vamos el día, ¿no? el día, ¿ok? Pero ¿qué más? No es que Ahora, nosotros no vamos a tener comida más, hacer algo así, Eh, pero los es otra cosa. días, los días que él ponía para hacer hablar o algo así era. Sí, verdad. Es una asamblea Mm. nacional que el emperador llamaba a las personas. Y aconteció esta asamblea en Augsburg, la ciudad de Augsburg en Alemania. Entonces, por eso que tiene este nombre, Confesión de Augsburg, por causa de la ciudad, por causa de la dieta que ocurrió, porque el emperador llamó. Y José ya habló, quien escribió la confesión, que fue el Melanchthon, compañero de Lutero, y también con la ayuda de Lutero, ellos escribieron la confesión de Augsburg. Entonces, la confesión de Augsburg es la principal confesión de la Iglesia luterana, junto con la apología, que es su explicación más extensa de la doctrina. Isaac habló, y yo también siempre hablo que siempre tenemos la Biblia por primer lugar. Después ponemos las confesiones, ¿verdad? Acá yo no tengo el libro de Concordia, pero tenemos la Biblia y la confesión arriba de la Biblia. O sea, la Biblia es la principal, normas, ¿no?, que define toda nuestra fe y nuestra confesión, ¿no? Distinto de otras tradiciones que ponen la tradición en primer lugar y después la Biblia. Jamás debemos hacer esto. Siempre a Biblia en primer lugar. Escrita y adoptada como testimonio contra los abusos que se infiltraron en la enseñanza y práctica de la Iglesia antes de la Reforma y contra los errores de reformadores protestantes radicales como Zwingli y más tarde Calvino y los anabatistas, ¿no? Estos nombres, Zwingli, Calvino, son personas que también fueron reformadores, pero con el tiempo cambiaron su teología, ¿no? Hablaron cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, Zwingli hablaba
que nosotros tenemos en la Santa Cena algo que representa el cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Calvino también. Calvino hablaba de la predestinación. O sea, nosotros tenemos predestinación para ser salvos o no. Es otra cuestión también muy extensa, pero la confesión también habla contra estas personas. Y fue entregado al emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico el sábado 25 de junio de 1530 en Augsburg, Alemania. ¿Eh? Y lo que enseña la Confesión de Augsburg. ¿Cuál es la enseñanza de la confesión? ¿Alguien? Es un resumen de la teología luterana, es la doctrina básica, podemos decir, a partir de la que se construye. Perfecto. Es la base. Sí, perfecto. La Confesión de Augsburgo enfatiza la doctrina de la salvación por la gracia a través de la fe en Cristo como centro de la fe cristiana. Agrupa todas las demás doctrinas de la religión cristiana en torno a esta enseñanza básica de la Biblia. Proclama en todas partes al glorioso Cristo que murió por nosotros y resucitó, y que es el único Salvador de todos los hombres. José ya habló. Es un resumen de la fe luterana. Nosotros tenemos nuestra base con el artículo de la justificación, y todos los demás artículos van a hablar de esto. ¿Eh? Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y entonces es un resumen de todo. Si nosotros miramos, muchos conocen el Catecismo Menor de Lutero, muchos conocen el Catecismo Mayor de Lutero, pero la Confesión de Augsburgo no tanto. Pero es un excelente resumen de nuestra fe, de todo que está escrito en la Biblia, tenemos allá, y también es un guía para nuestras iglesias, para nuestras vidas, y para siempre tenemos contacto con la palabra de Dios también. Além de esto, la Confesión de Augsburgo fue escrita también para defenderse de acusaciones que los opositores estaban haciendo contra el luteranismo. O sea, ellos estaban hablando que los luteranos no estaban enseñando conforme la palabra de Dios, conforme la Biblia, ¿no? O sea, es una proclamación, la Confesión de Augsburgo, es una proclamación y una defensa. Es una defensa. Y esto es bueno para nosotros también. Cuando miramos que la confesión es una defensa, porque nosotros también necesitamos proclamar a nuestro Dios, proclamar su obra, hacer testimonio a respecto de esto y hacer una defensa de nuestra fe. Y por eso que nosotros también estamos estudiando la confesión. Bueno, el primer artículo que nosotros vamos a leerlo pronto comienza hablando de quién es Dios. Habla Dios, ¿no? Primer artículo, Dios. Todavía, este artículo no intenta probar la existencia de Dios. Nós vamos leerlo y vamos a ver que él habla, Dios es esto, pero no tenta probar la existencia de Dios. ¿Por qué no hace eso? ¿Alguien? Bueno, una cuestión muy sencilla, porque no estaba en cuestión probar la existencia de Dios. Todas las personas, o casi todas las personas del tiempo que la confesión fue escrita, creían en Dios. Tenían un Dios como su Dios.
Esto es algo que nosotros también necesitamos saber. Hoy en día es algo diferente. Muchos no creen en Dios. Muchos hablan que Dios no existe. O hablan que es un Dios que está arriba en los cielos y así por delante, ¿no? Es solamente nosotros mirarmos en nuestro trabajo, ¿no? Nuestros vecinos y todo más, vamos a ver cuántas personas no creen en la existencia de Dios. Por eso, que antes de entrar en el artículo propiamente dito y leer el artículo, hablaré un poquito sobre la existencia o prueba de Dios, ¿no? Ya que esto es relevante para nosotros, para nuestro día. ¿Cómo que nosotros podemos hablar que Dios existe? ¿Verdad? Y ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo que nosotros podemos demostrar la existencia de Dios? ¿Cómo que yo puedo hablar para una persona que no es atea, que no es cristiana, perdón, que no es cristiana, que Dios existe? Yo no puedo simplemente decirle, lea la Biblia. Yo creo que es con el amor, porque el amor, por ejemplo, nosotros no vemos, pero sentimos. Entonces, como Dios se presenta como amor a nosotros ¿Ok? y con la fe, ¿verdad? Con la fe, pero si la persona no tiene fe, ¿cómo que nosotros podemos hablar? Dios existe. Bueno, Santo Tomás de Aquino, también pertenece a una época donde todo el mundo creía a Dios, en la Suma Teológica sí tiene unos artículos que son la prueba de la existencia de Dios, y él empieza por la creación. Se explica a las Perfecto. personas, se explica a las personas la perfección del sistema, vamos a decir, y se cuenta que detrás de esa perfección está Dios, Sí, está el creador. ¿verdad? Perfecto. Yo tengo acá en la pantalla que habla de Tomás de Aquino, ¿no? Que habla justamente esto. Antes de llegarmos a una persona atea y hablar de la Biblia, algunas personas empiezan por otro viés, otra cuestión. Por ejemplo, como Tomás de Aquino, que él habla primer motor o primer movimiento, ¿no? Él habla lo siguiente: todo lo que se mueve es movido por algo. Nada inicia su propio movimiento. Si seguimos esta cadena, no podemos retroceder infinitamente. Debe haber un primer movidor que se mueve sin ser movido. Y Tomás de Aquino, entonces, va a decir que este primer viajero, este primer movidor, es Dios, ¿no? Dios empezó todo el mundo. Solamente mirarmos la cuestión de la naturaleza, vamos a ver que Dios empezó toda la naturaleza, ¿vale? Este es el argumento. Es un argumento filosófico para tentar probar la existencia de Dios, ¿no? O sea, mira la naturaleza, vamos a ver Dios, ¿no? El segundo tópico que muchos hablan, yo voy a hablar rápidamente acá, ¿no? Esta es esa cuestión filosófica y racional. Uh, el argumento teleológico es el segundo argumento que hablan para probar la existencia de Dios. El argumento teológico es argumento basado en el propósito y el orden y el diseño. Dice básicamente, si hay orden, propósito y complejidad en el universo, entonces hay un diseñador detrás de todo ello. Pero mira que el primer tópico, que hablamos que é o primeiro motor, e também o segundo, teleológico, eles hablam de um Deus. Hablam que por toda a complexidade que temos no universo, na natureza,
la cuestión del sol, de la luna, de las estrellas, de las flores, todo esto que es bello, bonito y que tiene todo nuestro cuerpo, ¿no? Hay un creador, ellos hablan, pero no hablan quién es este creador, quién es este Dios. Y si nosotros hablamos solamente, hay un Dios, y después vamos a ver que Lutero va a decir, si nosotros no conocemos Dios, vamos solamente tener, es un gran hombre, es un gran ser que está arriba de nosotros, que es creador, pero no es mi salvador. Por eso que necesitamos conocer. Entonces, muchos empiezan para hablar con ateo con esses argumentos. Tenemos un creador, tenemos un ser poderoso, ¿vale? Pero este ser todopoderoso es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Aquel que envió su Hijo. Entonces va a la palabra de Dios, ¿no? Necesitamos conocer Dios en la palabra. Bueno, el tercer argumento es el argumento moral, ¿no? El argumento moral dice, en el resumen, si existe una moralidad objetiva, un bien y un mal reales, entonces debe haber una fuente moral absoluta, Dios. O dicho de otra manera, la existencia de una ley moral presupone un legislador moral. O sea, si nosotros tenemos el bien, el correcto, y el mal, nosotros tenemos a alguien que estableció el cierto y el errado, ¿no? Si yo conozco que no puedo matar, es porque alguien habla que es cierto o errado. Y este alguien presupone que es Dios, ¿no? Son argumentos, ¿no? Teológicos, son argumentos muy rápidos que nosotros estamos hablando acá. Y también hay filósofos que hablan también de la existencia de Dios. Por ejemplo, René Descartes, né? Ele foi um filósofo racionalista, né? Ele buscava todas as coisas por el conhecimento, né? E sua famosa frase foi: "Pienso, por lo tanto soy". Ou como habla em latim, "Cogito ergo sum". É muito famosa esta frase. E a partir de esta frase, este pensamento que ele tinha, ele construiu seus argumentos para demonstrar racionalmente a existência de Deus. Ele falava o seguinte: em mim existe a ideia de um ser infinito e perfeito. Eu, sendo finito e imperfeito, não puedo haber criado esta ideia solo. Nada é a causa de algo mais perfeito que si mesmo. Por lo tanto, a causa de la idea de Deus em mim solo pode ser Deus mesmo. Por lo tanto, Deus existe. Não se preocupem, é solamente para ter conhecimento de esto, ¿vale? E Kant, também um filósofo, também usava a razão para provar a existência de Deus. E ele habla que as pruebas ontológicas, cosmológicas e teleológicas, aquelas primeiras que nós vimos, fracassam porque excedem os limites da razão humana. A existência de Deus não está mais allá do que podemos demonstrar teoricamente. Em outras palavras, Deus não pode ser demonstrado por la lógica, pero tampoco pode ser negado. A obrigação moral presupone que Deus existe. Ou seja, eu não posso dizer que Deus não existe, nem tampouco falar que existe. Pero la moral vai falar que Deus existe. São todos pensamientos que tentam hablar que existe un Dios. Pero nuevamente hablo, estos filosóficos,
filósofos, estos argumentos teológicos de la existencia de Dios, hablan que existe un Dios, pero no hablan quién es el Dios, quién es nuestro Dios. Y por eso, Lutero llega, né, com o pensamento de la existência de Deus também, e vai dizer que a razão humana, incluso corrompida por el pecado, que nós temos esta razão humana corrompida por o pecado, aún tem certa capacidade para ver rastros de Deus. E se nós miramos textos bíblicos, vamos a ver esto. Por exemplo, em la criação, vai falar que existe Deus, a perfeição, todo, né? Salmo 19, Gênesis, vamos a ver isto também. La consciência, como nós vimos também com os filosóficos, também habla que existe um Deus, pero nós solamente vamos a conhecer a Deus, né? Solamente vamos a conhecer Deus em la Bíblia. Porque Lutero vai dizer que a razão reconoce que existe um Deus, pero solo puede verlo como um juez. Ou seja, um Deus que está para el castigo. Se nós não conhecemos Deus em la Bíblia, vamos a ter isto, né? Vamos ter medo de Deus. Então, Lutero vai dizer, se quieres saber quem é Deus, mira ao niño en el pesebre, mira al hombre en la cruz. ¿Né? Em outras palavras, né, Lutero vai dizer que Deus não é uma ideia, não é uma dedução moral. Deus é o crucificado que leva a culpa del pecador. Ou seja, nós não podemos alcançar Deus, conhecer Deus perfeitamente. ¿Ah? Nosotros no tenemos esta capacidad para tener esta comprensión de Dios, pero Dios viene a nosotros. Dios viene a nosotros y se revela a nosotros como Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que nosotros así podamos ver quién es Dios y conocerlo a través de su obra en la cruz, ¿no? O sea, quando nós vamos falar para um ateu sobre Deus e provar a existência de Deus, vamos falar de la natureza, né? Vamos ver e falar, mira a flor, como é bela, su cuerpo, como é bueno, né? O sea, há um Deus, pero sempre vamos e devemos mirar a palavra de Deus e ver Cristo, né? Ver Cristo, ele crucificado. Eu tenho um texto acá e depois vamos ao artículo. Em nossa búsqueda de la identidade de nosso Deus Trino a través de Cristo, empezamos em la cruz, donde esto se hace possível. En este lugar inesperado, não solo llegamos a conhecer ao Hijo como maior claridade e correção, sino que também conhecemos ao Padre e ao Espírito Santo. E este conhecimento nunca está separado da compreensão de quem sou e de la obra de la cruz por mim, ou seja, em mi favor. Nós, como quando vemos Deus, vamos a ver, eu sou pecador, necessito alguém para mi salvação. Aquele Hijo carga mis pecados e o Padre quita la condenação de mim. Esta reconciliação completa e perfeita se vuelve nuestra por meio da obra sacramental do Espírito Santo, quem convence ao mundo de pecado e justiça, e por cuyo poder nós, como hijos adoptivos e portanto herederos, confessamos a Cristo como Senhor e oramos a Deus como nosso Padre. É a cruz la que revela em forma mais vívida, impactante, o amor de Deus, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por esta razón, David Skern declara, la crucificación
es la manifestación más grande de la esencia de Dios. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Todavía no leemos el artículo, es solamente la introducción. Si hay alguna pregunta, La parte que Moisés dice que Jesús se presentó, o sea, Dios se presentó, pero que él no le pudo ver. ¿puedes repetir? La parte que Moisés le pidió a Dios para que él le pueda ver. Y él se presentó, pero que él no le pudo ver, que él una vez ya mostró ya su imagen para Moisés. Moisés es el primero, ¿no? Yo no comprendí, perdón. En el libro de las lecturas de este fin de semana pasado, justamente, de la predicación del fin de semana pasado, segundo de Epifanía. Es Mm. cuando Abraham. Moisés le pide una manifestación a Dios para poder afianzar, para poder ver una realidad en las promesas de Dios. Y entonces Dios le dice que le va a cumplir todas estas promesas, incluso va a poder ver, pero como explicaba en el sermón el domingo pasado casualmente, Dios escondió a Moisés en la hendidura de la peña, en la roca, y una vez que pasara, él iba a ver solamente la espalda, porque obviamente todavía no estaba Cristo el sacrificio perfecto para que no pudiera ser consumido. Y entonces hacíamos la semejanza de que Dios escondió a Moisés en Cristo para no ser condenado ni muerto por ver a Dios. Eso es más o menos la lectura. Ahora la explicación que quiere Cintia, a lo mejor se la puedes dar tú también. Mm. Sí, es verdad. Nosotros no podemos ver Dios, ¿no? Así como nosotros, y también Moisés no podía ver Dios, porque Dios tiene su gloria tan grande que cuando, y esto es bíblico, cuando una persona mira a Dios, esta persona muere, ¿vale? Pero Dios es tan amoroso que pone su gloria, su presencia, y ahora nosotros podemos ver a Dios en Cristo, la revelación completa por nosotros. Entonces, por eso que siempre que vamos a querer mirar Dios, conocer Dios, debemos ver Cristo. Si no, vamos a ver solamente un Dios que es juez, justo y va a castigar el pecador. Si no tenemos Cristo, no podemos conocer Dios. Sin Cristo, no podemos conocer nuestro Dios. ¿Vale? Ya. Bueno, vamos adelante. Eh, Ahora, ahora diga. He tenido una pequeña observación, que es que todas estas, me parece a mí, es una opinión personal. Me parece a mí que todas estas muestras de la demostración de la existencia de Dios son un poco perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no demuestran a Dios, demuestran una idea de Dios. El único que tiene razón de todo lo que nos has dicho hasta ahora es Lutero, que el que quiere ver a Dios tiene que conocer, que el que quiere conocer a Dios tiene que conocer la palabra. Y el que quiere conocer a Dios tiene que ser llamado por el mismo Dios también, porque las ideas filosóficas, incluida la de Santo Tomás de Aquino, eh, son eso, ideas teológicas, ideas filosóficas, que pueden ser refutadas con otras ideas filosóficas. Y eso siempre, Para, siempre será posible. Ujú. Sin fe, eso siempre será posible. Refutar las ideas de Descartes, de cualquiera, de Tomás de Aquino, de Kant, se puede refutar a cualquiera. Entonces ahí falta el toque de la fe, que eso es también un don, o sea que si yo le doy todas las explicaciones, me estoy 2 horas explicando a un teólogo, a un ateo, que Dios existe, al final de esas 2 horas
me lo puede tirar todo de una patada. ¡Pum! Y se cae. ¿No me cree? Entonces, yo creo que no, ciertamente es un poco perder el tiempo. Tratar de demostrar que Dios existe, porque es que no se puede demostrar. Tienes que tener el llamado de la fe, si no, es lo que yo creo. Sí. No, perfecto, José. Pero por eso que yo resolví traer esto, porque muchas personas usan ese argumento filosófico para hablar de la existencia de Dios. Y como nosotros tenemos un estudio, debemos conocer las visiones para, así como la Confesión de Augsburgo tiene su defensa, nosotros también tenemos nuestra defensa. Pero su argumento está perfecto. Y así como al final yo estaba hablando que nosotros solamente conocemos Dios por la Biblia, ¿no? Y como Lutero habló, que nosotros también debemos usar nuestra razón. Pero si no tenemos el niño del pesebre ni el hombre de la cruz, no vamos a conocer Dios. Y como yo también hablé, Dios necesita llegar hasta nosotros. Y Él llega hasta nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Y esta obra del Espíritu Santo viene pelo oír la palabra de Dios, ¿no? Por eso que siempre que vamos a hablar con una persona atea, vamos sin tener argumentos filosóficos, podemos tener, sí, porque tenemos la razón, pero siempre vamos a tener la Biblia, poner la Biblia, porque la fe viene por oír. Y no es algo que yo voy a hablar que esta persona va a tener su fe, o porque yo usé argumentos filosóficos más poderosos que él. No, es porque Dios trabajó en su corazón, ¿no? Por eso que debemos apuntar a la Biblia y hablar de la Biblia, ¿no? Pero necesitamos tener este conocimiento para hablar con esas personas y ver que ellos usan Kant, usan otras personas para refutar Dios, ¿no? Pero es por eso que debemos también tener conocimiento. Y es como decías al inicio también, Alison, reverendo, que la confesión, este artículo no quiere tratar de convencer ni de explicar quién es Dios. La confesión, vamos a leer ahora el artículo y vemos que en ningún lado trata de convencernos de eso. Como lo decías al inicio, ¿no? Que el artículo en ningún momento tiene ese fin. Esto es, ¿no? No quiere probar la existencia de Dios, porque las personas ya conocían, ¿no? Ya tenían Dios, ¿no? Pero ahora es distinto. Las personas no tienen Dios, ¿no? Por eso que yo hablé de esto al inicio. Bueno, vamos a ver el artículo 1 entonces. ¿Qué habla el artículo 1 al respecto de Dios? ¿Alguien puede leerlo para nosotros? Sí, Vale. yo leo. Buenas Arti- noches. Artículo 1. Dios. En primer lugar, se enseña y se sostiene unánimemente, de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea, que hay una sola esencia divina, la que se llama Dios, y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina, igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas las tres son una esencia divina, eterna, sin división, sin fin, de inmenso poder, sabiduría y bondad, un creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Con la palabra persona no se entiende una parte ni una cualidad en otro, sino lo que subsiste por sí mismo, tal como los padres han empleado la palabra en esta materia. Y tiene más una parte. Por lo tanto, se rechazan todas las herejías contrarias a este artículo, tales como la de los maniqueos, que afirmaron dos dioses, uno malo y otro bueno. También las de los valentinianos, los
arrianos, los eunomianos, los maometanos y todas sus similares. También la de los samosatenses antiguos y modernos, que sostienen que solo hay una persona y aseveran sofisticadamente que las otras dos, el Verbo y el Espíritu Santo, no son necesariamente personas distintas, sino que el Verbo significa la palabra externa o la voz, y que el Espíritu Santo es una energía engendrada en los seres creados. Ujú. Sí, gracias por la lectura. Buenas Ujú. noches. Buenas noches. Sí. Bueno, Aunque tarde, pero estoy. Aunque tarde, pero estoy. perfecto. Bueno, esse é o artículo 1, que habla de Deus. Né? Vemos que a primeira parte habla, então, que temos um Deus, que não são três deuses, mas solamente um Deus, como temos o Concílio de Nicéia, ou também como nós hablamos com o credo apostólico, também hablamos de um Deus trino, pero não são três pessoas, uma sola persona. E acá, na segunda parte, vemos que eles também falavam de las herejías que tinha por causa deste artículo de Deus. Né? E eu tenho acá não sei como chama isto, né? Pero habla do seguinte: Trinidade, hermano, que significa essa palavra? Significa três em um. Deus é o Deus trino porque há um solo Deus, pero há três pessoas quienes são Deus. Pero se há três pessoas, não há três dioses? No, solo há um Deus, único e verdadeiro. Então, as três pessoas são a mesma persona em três diferentes formas? No, há três pessoas distintas: o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Cada um é Deus, pero cada um é diferente. Não são a mesma persona. Ah, me duele a cabeça. Isso é difícil de entender. Sí, es muy difícil de entender. En realidad, los seres humanos no podemos entender completamente la Trinidad. Por eso decimos que lo creemos, porque la Biblia afirma, pero no entendemos. Hoy lo que dice un profesor cristiano que enseña la historia de la iglesia, lo que sucede cuando las personas trataron de explicar completamente la Trinidad. Escribe así: la doutrina de la Trinidad es un gran misterio, transciende los límites de la razón humana. Los esfuerzos de racionalizar este misterio produjeron varias heresías y por causa de estas heresías hay necesario formular credos, es decir, exponer la enseñanza de las escrituras de tal manera que no serían malentendidas ni pervertidas. O sea, ¿por qué nosotros tenemos los credos que hablamos en nuestra iglesia? ¿No? El credo niceno, atanasiano y el apostólico. ¿No? Para justamente hablar quién es nuestro Dios y su obra por nosotros. ¿No? Y esto es muy importante. Que nosotros tenemos el Dios Padre, que es el creador de todas las cosas y de nosotros. Tenemos Dios Hijo, que es el Redentor, aquel que murió por nosotros para nuestra redención, tenemos la purificación de nuestros pecados, perdón, vida y salvación, y el Espíritu Santo, que es el conservador, criador y conservador de la fe, ¿no? Como nosotros hablamos antes, que no es nosotros que decimos que yo creo, pero es Dios que cría la fe en mi vida, en mi corazón. Él pone el Espíritu Santo, Él pone a fe en mi corazón. Y así yo puedo hablar, yo creo en Jesús. Pero no son tres dioses, ¿no? No son tres dioses distintos, ni tampoco tres personas, pero es un solo Dios. Y esto es complicado para nuestra razón. Nosotros, con nuestra razón, jamás vamos a comprender esto. Es solamente un Dios. Mira que tenemos escrito también. No debemos pensar
del Padre sempre como estado aparte del Hijo, ni devemos buscar al Hijo como estando separado del Espíritu Santo. Como es imposible ascender hasta el Padre, a menos que nuestros pensamientos sean exaltados allí por medio del Hijo. Y de la misma forma es imposible también decir que Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo han de ser conocidos solo en una perfecta Trinidad, en la más íntima consecuencia y unidad uno con otro, antes de toda la creación, antes de todas las eras, antes de cualquier cosa de la que podamos hacernos una idea. El Padre es siempre Padre, el Hijo, y en el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, hay una historia también de Agustín, que él habló que él intentaba comprender toda la Trinidad, esa cuestión de tres en uno, y intentaba y no lograba hacer esta comprensión racionalmente. Hasta que él resolvió hacer una caminata en la playa, y en la playa encontró un niño que estaba haciendo un hueco y corría hasta el mar con con un tape y cogía agua y ponía agua en ese hueco. Y el Agustín preguntó a él, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, niño? Y el niño, yo quiero poner esta agua toda del mar en mi hueco. Es imposible. Entonces Agustín dice, esto es que nosotros queremos hacer con Dios. Correr el Dios Todopoderoso y poner en nuestra cabeza. No vamos a lograr hacer esto. Por eso que creer en la Trinidad es una cuestión de fe, ¿no? No debemos, no vamos a racionalizar esto con nuestra mente corrompida. Es una cuestión de fe. Pero tenemos el Dios Trino, que no son tres dioses, pero solamente un Dios. Y estas tres personas distintas trabajan para nuestra salvación. Es esto que nosotros debemos entender. Por eso tenemos pruebas bíblicas que hablan de esto, que tenemos un Dios trino. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad no es una evolución del Nuevo Testamento como algunos piensan. También se enseña claramente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, como hay más de una persona de la Trinidad en la creación del mundo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, segundo a nuestra semejanza. Mira que él habla, hagamos acá. Tenemos plural, ¿verdad? Tenemos Dios. Cuando nosotros leemos Génesis, vamos a ver que tenemos Dios que está allá, que es el creador, que empieza todas las cosas. Vemos que su espíritu estaba caminando sobre todas las cosas y vemos que Jesús también estaba presente. Jesús es el verbo encarnado. Por eso que tenemos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y cuando nosotros vamos, así también tenemos varias representaciones de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, aprendemos que tres personas distintas fueron reveladas en el bautismo de Cristo. Cuando Jesús fue bautizado, salió inmediatamente del agua y aquí que se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descender como una paloma, acercando a él. Y aquí una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, mi amado Hijo, en quien me complace bien. O sea, tenemos también el Padre que habla, es mi Hijo amado. Tenemos el Espíritu Santo en forma de paloma y tenemos Jesús que está allá. Y también aprendemos que todas las naciones deben ser bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente el nombre de Jesús, no solamente el nombre de Dios, pero el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para, então, entender esto, que criamos
la palabra Trinidad. Trinidad, nosotros no tenemos en la Biblia esta palabra, Trinidad. No encontramos. Pero para ponemos que tenemos un solo Dios en tres personas, hablamos Trinidad. O aquel símbolo que conocemos que es el triángulo, o tres círculos también, que habla de la Trinidad, ¿no? El Padre es el verdadero Dios. Pablo escribe: a nosotros hay un solo Dios Padre, de quien son todas las cosas y para quien existimos. Es una persona distinta del Hijo. También es distinto del Espíritu Santo, ya que ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Como Dios unció a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. En Gálatas 6 se muestra que es distinto del Hijo y del Espíritu Santo. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Hijo es el verdadero Dios. Este Jesús Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. No solo es similar, homoousios, como hablan los teólogos, que es similar a Dios, ou similar ao Padre, né? Ou como ensinou Ário, que também é uma teologia contrária, um ensinamento contrário que depois nós vamos a ver um pouquinho mais. Sino que é igual ao Padre, de la mesma essência, homócios. É distinto del Padre e el Espírito Santo, a quem chama outro Consolador, diferente a ele mesmo. Ou seja, temos várias tarefas. El Padre es Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo el Santificador. Estas son las tareas de la Trinidad. Y yo rezaré al Padre y Él los dará otro Consolador para que esté contigo para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Lo conocemos porque habita contigo, está en ti. Es engendrado del Padre desde la eternidad y junto con el Padre envía el Espíritu de la verdad. Y el Espíritu Santo también es verdadero Dios. Pedro le dice a Ananías que mintió a Dios cuando mintió al Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón que has mentido al Espíritu Santo, reservando parte del valor del campo? ¿No sería tuyo quedármelo? Y si se vendiera, ¿no estaría en tu posesión? ¿Cómo estableciste entonces este plano en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A los cristianos se les llama templo del Espíritu Santo que habita en ellos también. Es distinto del Padre y del Hijo, pues en Juan 14, Cristo hace una clara distinción entre sí mismo, el Padre y el Consolador. El Espíritu Santo no engendró ni fue engendrado, sino procede del Padre y del Hijo desde la eternidad. Procede del Padre y se le envía el Hijo. Él sopló Jesús sobre ellos y les dije: recibid el Espíritu Santo. O sea, la Trinidad es unidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Dios no está dividido en tres partes, como si cada persona fuera un tercio de Él. Cada persona es la plenitud de la divinidad. Tampoco es que cada uno sea un solo, una manifestación o fase diferente de la esencia divina, ya que el hielo y el vapor son formas distintas de agua. Cada uno es una persona distinta y es el Dios pleno y completo. Así, el Padre es el único Dios, el Hijo es el único Dios y el Espíritu Santo es el único Dios. No hay subordinación de una persona a otra. Las tres personas son del mismo orden y majestad y una no debe ser preferida a la otra, que todos pueden honrar al Hijo como honra al Padre, que no honra al Hijo o no honra al Padre que le envió. Definitivamente son personas diferentes, pero de una misma esencia.
Bueno, esto es la explicación del primer artículo de la confesión de Augsburgo, ¿no? Cuando habla de Dios, que es complejo, porque nosotros no podemos comprenderlo perfectamente, pero es Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, pero un solo. Muchos hablan que para explicar la Trinidad podemos usar el fósforo, ¿no? Que tenemos las tres cuestiones juntas, el fuego, la madera, la pólvora, o también el agua, las tres formas distintas, vapor, hielo y agua líquida. Algunos hablan que usan esto para explicar la Trinidad, porque, por ejemplo, el agua es agua, el agua, mesmo sendo hielo, mesmo sendo vapor ou água. Pero la Trinidad que nosotros debemos conocer es que trabaja para nuestra salvación, para nuestra salvación. Todo. Dios nos creó, nosotros cometemos pecados, Él envió Jesús, el Espíritu Santo cría la fe en nuestro corazón para reconocermos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y por ser tan difícil así de comprensión, surgieron las herejías, que es la segunda parte del artículo que nosotros vimos. Y ahora, rápidamente vamos a hablar un poquito de esto, solamente para conocer lo que estaba escrito, ¿no? Aquellos nombres complejos que tenía la segunda parte del artículo. Por ejemplo, los maniqueos enseñaban que había dos substancias en el universo, una intrínsecamente buena y otra mala. La materia era mala y lo espiritual era bueno. En el cristianismo, esta enseñanza asumió las siguientes proporciones. Considerando que Cristo era perfecto, argumentaban que Cristo no podía haber tenido un cuerpo físico, sino que era una especie de fantasma o un espíritu iluminado. Solamente para conocerem os nombres que estavam allá, ¿vale? Valencianos, esses são os gnósticos do siglo II, que seguiram a enseñanza de Valentim, quien a su vez decía que Cristo solo tenía un cuerpo celestial y espiritual, que siempre fue digno de él. Cristo pasó a través de María como las aguas pasan por un canal, sin asumir la naturaleza humana de María. Arianismo, seguidores de la doctrina de Ario, que hablé un poquito, que enseñaba que el Hijo de Dios tenía una substancia similar al Padre en lugar de la misma substancia que el Padre. El credo niceno es la respuesta de la Iglesia a esta enseñanza. Eunomio fue un representante del arianismo radical y enseñó que el Hijo de Dios tenía una substancia diferente al del Padre. Mahomedos, religión fundada por Mahoma en el año 622, llamados turcos cuando se escribieron las confesiones y hoy conocidos como musulmanes o islamitas. Son antitrinitarios y creen que Cristo fue simplemente un hombre elegido por Alá para ser un profeta. Samosetanos creían que Cristo era un hombre elegido por Dios, especialmente dotado por el Espíritu Santo. Esta es la visión de muchos de la teología liberal moderna hoy en día. Bueno, por eso que debemos conocer Dios de la Biblia, ¿no? Conocer este Dios, que hay muchas personas que tentan enseñar herejías a respecto de Dios. Y no podemos solamente hablar Dios, como hablan de la naturaleza. Hay un creador, hay un ser supremo que es creador de todas las cosas. No, debemos conocer quién es ese Dios y conocemos por medio de la palabra. O sea, el Dios es Padre, Creador, el Hijo, Redentor y el Espíritu Santo, Santificador. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Tenemos más algunas cosas acá para ver.
Un momento. Así. A ver. ¿Qué dicen las escrituras acerca de la Trinidad? Ahora necesito de ayuda. ¿Quieres que lea? Ok. No, la respuesta. ¿Qué dicen las escrituras acerca de la Trinidad? Mm. Ese texto nosotros no vamos a leerlo ahora, ¿no? Pero después ustedes pueden leerlos también. Yo creo que de la Trinidad directamente con ese nombre nada. Ujú. Hombre, se deja ver a tres personas, pero se habla de Trinidad. O sea que básicamente no dice nada. Sí. Como yo hablé, la palabra Trinidad nosotros no tenemos en la Biblia, pero habla cuántos dioses hay, ¿no? Y Uno. los uno, ¿verdad? Y la Biblia va a hablar que tenemos tres personas, ¿no? Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y es uno solo Dios, ¿no? Y como habla la confesión, hay una esencia divina que se llama y es Dios, ¿no? Los ídolos son otros dioses o varios dioses. Y nosotros no tenemos varios dioses, tenemos solamente un Dios, pero en tres personas. Tranquilo, Cintia. ¿Está mirando? Estoy fluctuando. Ah, vale. ¿Cuáles personas de la Trinidad estaban presentes en el bautismo de Jesús? ¿Y en nombre de quién bautizamos? Padre, Hijo y El Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿No? Sí. Ujú. Estaban presentes. Bueno, ¿alguien puede leer este texto? La confesión de Augsburgo afirma, sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina, igualmente poderosas y eternas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Resumen según las Sagradas Escrituras. Podemos decir que el verdadero Dios es el Dios Trino, es decir, hay tres personas distintas en un solo Dios. Cada persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Dios. Cada uno tiene el poder y la gloria de Dios y debe ser adorado y glorificado como Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino uno solo. Esta doctrina de la Santa Trinidad es muy difícil de entender, por eso aceptamos esta enseñanza de la Biblia por la fe. Como decimos en los credos, creo en Dios Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. ¿No? Por eso que cuando empezarem con los credos, con los credos en el servicio o en su casa, o esta semana también, pueden leer los credos apostólico, el niceno y también el atanasiano. El atanasiano es muy largo, pero es muy bueno nosotros vermos y vamos a ver que este Dios Trino trabaja para nuestra salvación. Todo lo que Él hace es para nuestra salvación. El himnario hay los credos, pueden leerlos allá y ver esto para nuestra salvación. ¿Vale? Bueno, algunas preguntas. De acuerdo con lo que ya conocemos de las tres personas de la Trinidad, ¿qué hace cada una de estas personas para darnos la salvación? El Padre es el Creador. El Hijo es el Redentor. Y el Espíritu Santo es A través de eso que nos conectamos con
con ellos. ¿verdad? El santificador. Es Sí. santificado. Esto. Cintia también habló correctamente, ¿no? Ujú. Esto nosotros conocemos a respecto de la Trinidad. Hoy en día hay personas y religiones quienes negan la Trinidad. ¿Conocen algunas personas o religiones así? Sí, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es como decir como enchufar el cable a la electricidad, una fuerza, Una sí. fuerza. Ellos no creen tampoco en el Hijo, o que piensan que Jesús no, es el Hijo de Dios, pero que no es, que no resucitó ni nada de eso, sino que es el Hijo de Dios y ya. No lo creen como Dios. Esto es. Y Mm, mira que ellos hablan la palabra Dios, sí. ¿no? Hablan Dios. Por eso que debemos conocer quién es este Dios que están hablando. Si no Mm, es el Dios trino, no es el verdadero Dios, ¿no? Así como otras religiones también hablan de Dios. El espiritismo, ¿no? También habla de Dios, pero no conocen Jesús como el Salvador, así como los testigos de Jehová no conocen a Jesús como el Salvador, ¿no? No conocen la Trinidad también que trabaja para nuestra salvación. Por eso que debemos tener la Biblia. ¿Cómo puede enseñarles la verdad acerca de la Trinidad? uh, es muy Yo creo que difícil. la Trinidad, Dios se presenta en tres formas para poder conectarse con nosotros. Como nosotros somos pecadores, entonces Dios mandó a su Hijo para salvarnos y a través del Espíritu Santo poder conectarnos con Él. Entonces, por eso yo creo que existen las tres, porque Dios, como nosotros no podemos verle a Dios y hablar con Dios, entonces por eso existen los tres, para poder acceder a Él. Bueno, muy bueno. José, Hombre, ha, ha habido ha habido muchos intentos de formas de enseñar la Trinidad. Yo me acuerdo de cuando estaba en Inglaterra, había un chiste inglés que decía que San Patricio, cuando hablaban los irlandeses sobre la Trinidad, llevaba un trébol en la mano para explicar, era porque los irlandeses no entienden conceptos, ¿cómo era? Porque no entienden conceptos abstractos. Por eso necesitaba enseñarles el trébol. Pero era un bueno, chiste. Quiero decir sí, que cada uno tiene tiene su imaginación, pero lo que pasa es que hay una cosa que, hay una frase de San Ireneo de León que a mí siempre me llega muy hondo y que nunca me olvido de ella. Tiene un libro que se llama Contra los herejes y en ese libro dice, tú habla de Dios o escribe sobre Dios y si lo entiendes todo, rómpelo, porque si lo entiendes no es Dios. Siempre tiene que haber un puntito que no entiendes. sí. Pues la Trinidad es un puntito que se entiende muy difícilmente. Ujú, ujú, Cuesta mucho. Vamos, no se termina de entender. Y por lo sí, menos yo. sí. Ujú. Entonces, Nosotros cómo puedo enseñarles la verdad acerca de la Trinidad? Yo que toda nunca. Toda nunca. Y luego poner ejemplos como el del agua o el del trébol o el de la cerilla, pues vale. sí, Son recursos pedagógicos, pero nada más. esto es verdad. Nosotros no vamos a comprender Dios Todopoderoso perfectamente, no vamos jamás, ¿no? Pero gracias a Dios que tenemos su revelación y tenemos Jesús. Es esto, ¿no? Esto que nosotros tenemos. Y como nosotros enseñamos esta Trinidad, enseñamos lo que la Biblia habla y
deja el Espíritu Santo a trabajar, ¿no? No es nosotros que vamos con argumentos filosóficos o algo así que vamos a convencer a las personas al respecto de la Trinidad. Es solamente Dios que va a hacer esto. Y nosotros aceptamos la Trinidad por causa de la fe, por medio de la fe. ¿No? ¿Por qué es importante la verdad acerca de la Trinidad? Porque vemos que la Trinidad trabaja para nuestra salvación, ¿no? Todo para nuestra Porque salvación. sin uno no sirve. O sea, solo creer en Dios porque Él mandó a su Hijo y al Espíritu Santo también. Sí. Aunque no es posible comprender el significado de la Trinidad, ¿por qué es necesario confiar en nuestro Dios Trino? Una buena pregunta. Porque es nuestro Dios, precisamente. Es que la característica, lo que nos distingue de otras religiones, es que nosotros reconocemos el Dios Trino y las otras religiones, pues no. Sí. ¿Verdad? Perfecto. Porque cada uno tiene su papel y su función dentro de la salvación, como decía antes la hermana Luisa, ¿no? Creación, salvación, redención. Sí, perfecto. Cada uno tiene su papel en nuestra salvación, ¿no? Es necesario porque también muchas personas hablan de Dios, hablan de ese ser todopoderoso, ¿no? Creador, pero no hablan quién es Dios. Necesitamos conocer quién es este Dios: Padre, Creador, Hijo, el Redentor, y el Espíritu Santo, el Santificador, ¿no? Bueno, última pantalla. Hay un solo Dios, tres personas en la misma esencia divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios trino todopoderoso. Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno, como nosotros tenemos textos acá. Dios es nuestro creador y por lo tanto nuestro Padre celestial. El ser humano fue creado puro y santo, pero cayó en su propia voluntad de este perfecto estado, trayendo de esta manera pecado y muerte a todo el género humano. Por eso, todos nos hemos apartado de Dios, todos somos por naturaleza pecadores y merecemos el justo y eterno castigo de Dios, como tenemos el texto. Y ahora me salió la otra pantalla, pero tiene la continuación, que habla que tenemos el Hijo, que es el nuestro Salvador, que trabaja y trabajó para nuestra salvación en la cruz, muriendo por nuestros pecados, y tenemos algunos textos que hablan de esto, y tenemos el trabajo del Espíritu Santo, que Él trabaja trayendo la fe, creando la fe por medio de oír la palabra de Dios, ¿no? Tenemos la creación de la fe en nuestros corazones, como tenemos los textos que hablan de esto, y así conocemos a nuestro Dios Trino. Bueno, ¿alguna pregunta a más? ¿Alguna cuestión que quieran poner acá? Si no, yo puedo pausar la grabación Y y después también hablar un poquito más. Yo tengo Entonces, una pregunta, lo de lo que actualmente se enseña mucho en las escuelas, que dicen que nosotros fuimos creados, o sea, vinimos de la creación de los monos, pero en la Biblia dice que nosotros fuimos creados de barro, que Dios nos creó a su imagen. Entonces, en la escuela enseñan otra cosa ahora que apartaron a Dios de su vida, negándole que nosotros fuimos de Dios o sí. somos de Dios. Es una larga discusión que tenemos acá, porque en las escuelas hablan de la creación por medio, por medio de la evolución, ¿no?
y también tenemos el Big Bang, né, que habla, né, de la explosión y todo, y hablan también que el ser humano fue evoluindo hasta llegar a lo que nosotros tenemos acá. Pero nosotros creemos y confesamos que Dios es el creador que empezó todo con su poder y su palabra, ¿no? Y si nosotros vamos a mirar estas cuestiones científicamente, vamos a ver que hay muchos errores o muchos, como yo puedo hablar, fendas que no encajan también con, con esa cuestión científica. Y, o sea, la cuestión científica también va a ser algo de fe, algo de fe, porque ellos necesitan creer que todo este mundo perfecto surgió a través de una explosión. Y nosotros, perfectos como nosotros, tenemos la evolución por medio de los monos. Entonces, es una cuestión de fe también. O sea, nosotros creemos que la Biblia habla. Dios creó todo perfecto. Punto. ¿No? Hay un libro muy bueno que habla, el título del libro es No tengo fe suficiente para ser ateo. Él habla justamente de esta cuestión científica de la creación, la cuestión de si es verdad la creación por medio de la palabra de Dios o no, si es verdad la creación por medio del Big Bang o no. En fin, es muy bueno. Y él habla una cosa muy interesante, que él dice que la creación de un cronosomo, creo que es lo que empieza la vida. Ahora me olvidó la palabra así. Pero la creación de esto es la misma cosa. Corre un grano de arena y pone este grano de arena en el desierto de Sahara, que es el mayor del mundo. Ahora necesitas mirar este mismo grano de arena para crear un cronosomo. Y para crear un cronosomo necesitas encontrar 3 veces el mismo grano. O sea, es imposible Es imposible. surgir de cero, del nada, surgir el mundo. Así también, si nosotros miramos ahora, como el mundo es tan perfecto, con gas carbónico, con el oxígeno, con la gravitación, que todo es tan armonioso, es imposible que esto surgió a través de una explosión. O sea, hay un creador, hay un ser todopoderoso, pero muchos hablan de este, cientistas, ¿no? Hablan de este ser todopoderoso, pero no hablan quién es este Dios, que es el creador y el redentor, ¿no? Se quedan solamente en un Dios, un ser supremo, todopoderoso, ¿no? Y esto sirve también para nosotros, con la evolución, ¿no? ¿Cómo que nosotros vamos a surgir a través de los monos? Y ahí este libro también habla un poquito de esto, de la evolución, y él va a hablar que si nosotros miramos nuestro DNA, que habla en español, es DNA, nuestro DNA, ¿no? Que habla de, de nuestra sangre, es más similar con las ratazanas do que con los monos. Por eso que los cientistas tienen ratazanas para hacer sus experimentos y no monos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a ver una evolución, quizás viemos de las ratazanas y no de los monos, ¿no? Sí, Entonces, es verdad. toda una cuestión de fe también. También. Pastor, y que Dios formó al hombre por la palabra. Por la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
y a la mujer la sacó de las costillas de Adán. O sea, yo pienso que también por fe nosotros creer que la palabra de Dios es verdad, Sí. es la verdad, por fe, y que eso se dio así tal cual como Dios lo dice. ¿No? Sí, Y que también Dios, o sea, no se dijo en ninguna parte que Dios nos hizo a través de la imagen de un mono, porque Él dijo que nos hizo a su imagen. Entonces fuimos hechos ya a su imagen. No vinimos de una generación. Ujú. Esto, perfecto. De todas maneras, yo voy a ser sincero en este punto. Lo de los monos es una simplificación, porque no venimos de los monos. No es que el chimpancé más listo dijera, pues ahora yo voy a mandar. No, y voy a hacer una raza aparte. No es eso. El chimpancé sigue siendo chimpancé. Y nosotros no somos chimpancés. Ni listos ni tontos, no somos. Pero lo que sí ha habido a través de la evolución humana, porque esa sí es evolución humana, un ser que era hombre y mujer, pero que no era como nosotros somos ahora. Los neandertales, toda esa caterva de esqueletos que salen, de homínidos, que ha habido diferentes tipos de hombre hasta llegar al Homo sapiens sapiens, ¿no? Vamos, que no, lo del mono no es exacto, pero alguien que andaba de pie, alguien que no andaba como una rata, sino que andaba como un mono, de pie, de alguno de esos salimos nosotros. Nosotros O fuimos vivimos criados nosotros. por la palabra de Dios, né? Esto que nosotros creemos y confesamos, né? Nosotros no creemos en la evolución, el Big Bang, la explosión y también todo esto. Pero tenemos las microevoluciones. ¿Qué son esto? Por ejemplo, un pájaro que necesita cambiar su estilo de vida para tener alimento, ¿no? La jirafa que necesita poner su cabeza arriba para coger hojas, ¿no? Esas son microevoluciones, ¿no? Pero son cuestiones complejas, muy Mucho, complejas que mucho. necesitamos estudiar también para tener respuestas y al fin todo es cuestión de fe. Sí. Bueno, déjame poner fin de la grabación. Que Dios Ujú. bendiga a todos que nos acompañaron hasta este punto y semana que viene continuamos nuestro estudio con la confesión de Augsburgo.